muy buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio al segundo día de la Perú Conference at Harvard 2026. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hace un año estuve en este mismo espacio como parte del equipo organizador de la conferencia. En aquella primera edición, bajo el lema Tough Conversations for Building Progress, o Conversaciones difíciles para construir el progreso, empezó este proyecto entre estudiantes, académicos, profesionales y miembros de la comunidad peruana reunidos aquí en Harvard para conversar sobre el Perú con seriedad, pero también con cercanía. Muchos de nosotros, en esa primera edición, confirmamos que había un espacio para una conversación peruana sobre el Perú y sobre el futuro del Perú. Que no fuera solamente académica, sino sobre todo que fuera abierta, humana y con ganas de seguir construyendo el país. Este año decidimos construir una segunda edición alrededor de una idea central: Estado, sociedad y crecimiento inclusivo. Este título recoge bien el espíritu del programa de hoy, porque nos invita a mirar el desarrollo no solo como crecimiento, sino como una tarea compartida entre instituciones, ciudadanía y sector privado. Lo que le ha sentido a este esfuerzo es precisamente eso: reunir en esta sala a personas que piensan, estudian y trabajan sobre el Perú desde distintos lugares y ponerlos en un diálogo con una audiencia que también quiere discutir el país con seriedad y sentido de responsabilidad. Hoy empezamos por una pregunta central: ¿por qué al Perú le cuesta traducir inversión y apertura en crecimiento productivo, sostenido e inclusivo? Luego pasamos a la capacidad del Estado y a las políticas sociales, donde se juega la reducción de las brechas en la práctica. También entraremos al terreno institucional, la crisis política, el fortalecimiento de la democracia y los desafíos de representación y gobernabilidad. La conversación también mira a largo plazo: cómo convertir ciencia en innovación, cómo pensar el territorio como capital cultural y, finalmente, el rol de la sociedad civil en la construcción de la gobernabilidad y desarrollo. La amplitud del programa responde al hecho de que el Perú no admite ser leído bajo una sola mirada. Sus problemas se desarrollan, se cruzan entre temas como productividad, Estado, instituciones y ciudadanía. Por eso, la conversación de hoy también tiene que cruzar esos campos. A los ponentes, gracias por estar aquí, gracias por haber viajado desde tan lejos, desde el Perú, desde otras ciudades de Estados Unidos, para compartirnos su trabajo, su experiencia y su visión con nosotros. A quienes nos acompañan hoy, gracias por dedicar este sábado a esta conversación. Esta conferencia tiene solo sentido si el diálogo no se queda en el escenario. La invitación para hoy es escuchar, preguntar, incomodarse un poco si hace falta, y usar este espacio para pensar sobre el Perú con más cuidado que de costumbre. Al equipo organizador, que sostuvo este proyecto durante meses con enorme dedicación, mi reconocimiento y gratitud. Tenemos por delante una jornada larga y valiosa. Aprovechémosla. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Daremos inicio a nuestro primer panel, titulado De la inversión al crecimiento, cuellos de botella en el desarrollo productivo. Para ello contamos con 3 destacados líderes y expertos, cuyas trayectorias combinan experiencia en gestión pública, el análisis económico y el diseño de políticas de desarrollo. Nos acompaña Piero Gessi, economista peruano y experto en desarrollo económico. Fue ministro de la Producción en el Perú entre el 2014 y 2016. Ha sido jefe global de estudios económicos e investigación de mercados emergentes en Berkeley Capital y actualmente es socio fundador de Hacer Perú y CEO de GPD Partners. Es doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, y autor del libro Estado Productivo. También nos acompaña Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y del Banco Central de Reserva del Perú. Es consejero del Consejo Fiscal y columnista del Comercio. Ha sido vicepresidente de la Asociación Civil, Transparencia, profesor en la Universidad del Pacífico y editor de Opinión en el Comercio.
Es economista y máster de políticas públicas por la University of Chicago. Y nos acompaña también Elena Conterno, especialista en políticas públicas y columnista. Fue ministra de la Producción, donde lideró reformas como la pesca industrial de la anchoveta y el programa de compras Mi Perú. Ha sido presidenta de IPAE, Acción Empresarial, de la Sociedad Nacional de Pesquería y del CADE de Ejecutivos. Es economista y cuenta con una maestría de Administración Pública por la Harvard University. La conversación será moderada por Sofía Arón, magíster en Administración Pública por Harvard University. Actualmente es gerente para América Latina en Tony Blair Institute for Global Change. Previamente trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, es cofundadora de Impacta Jóvenes por la Gestión Pública. Invitamos a nuestros panelistas y a nuestra moderadora al escenario y les pido que les recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias al equipo organizador de invitarme. La verdad, mi admiración también por lo que han logrado hacer. Y bueno, me han dado 10 minutos para hablar de Perú. O sea, voy a correr y obviamente voy a tocar temas de manera muy parcial, ¿no? Si vemos el crecimiento peruano en las últimas décadas, hemos tenido un par de periodos de alto crecimiento, pero en general es lo que llamaremos un crecimiento episódico, ¿no? No hemos logrado sostener una trayectoria, digamos, continua. Esto no es específico a este periodo. Perú ha tenido varios periodos en los últimos 150 años de alto crecimiento, que duraron 25, 30 años, pero que nunca se llegaron a sostener para llevarnos a un proceso de catch-up mucho más natural, ¿no? De estos dos procesos, obviamente, en los últimos años, por un lado, tenemos el efecto de la estabilización macroeconómica, la apertura de la economía, la derrota del terrorismo, que fue fundamental para cambiarnos en la senda de crecimiento, y el segundo periodo fue el boom de materias primas 2003-2013, que corresponde a un proceso de alto crecimiento para América Latina, ¿no? Yo diría que lo que tuvimos es el crecimiento más fácil, ¿no? El catch-up, el cerrar algunas brechas, el rebote, porque si hubiéramos pensado esto de años previos, digamos que el Perú cayó casi como la Gran Depresión entre el 87 y el año 90, entonces hay un efecto de rebote también, ¿no? Pero no hemos logrado ir a ese otro crecimiento más sostenido, más difícil, ¿no? Que requiere otro estado y otras capacidades, ¿no? Si vemos el crecimiento, normalmente a mí no me gusta pensar como que requerimos A, B y C para crecer. O sea, podemos crecer con mal capital humano, con malas instituciones, ¿no? Con mala infraestructura. Lo que no podemos hacer es sostener el crecimiento a lo largo de los años si no empezamos a tener círculos virtuosos de fundamentos y crecimiento. Un crecimiento que genera ingresos, genera capacidades y permite sostenerlo con el tiempo. Esos círculos virtuosos no hemos logrado generar. En la macro lo hicimos, pero en los temas que importan más en el mediano plazo no lo llegamos a hacer, ¿no? Nosotros teníamos una frase con Pepe Gallardo cuando escribimos el libro ¿Qué se puede hacer con el Perú?, que no lo citaron, pero que creo que es más relevante que el Estado productivo, que es: el proceso de crecimiento no contiene posiblemente la semilla del desarrollo económico, ¿no? ¿Y a qué nos referimos, no? ¿Y por qué viene esta idea? En 2011 yo era Chief Economist de Barclays Global, ¿no? Y me quedo en el Perú, y estaba entre Lima y Londres, y gana un mal la primera vuelta, ¿no? How come?
¿Cómo es posible que Humala, el candidato del anti-establishment, sea el que logre la mayor cantidad de votos, ¿no? Y cuando ven los números, era claro, porque los servicios públicos y lo que ve la gente en el día a día no correspondía con el relato más macro, más triunfalista que teníamos tanto en Lima como en, digamos, los observadores financieros internacionales. O sea, ambas realidades eran verdad. El Perú tenía cosas buenísimas, pero en la práctica había cosas que no estaban funcionando y la gente estaba respondiendo a lo que vivían y las dificultades en su día a día. El problema es que las cosas que no estaban funcionando son las que más importan a largo plazo. Entonces, por eso no pudimos entrar en ese círculo virtuoso, ¿no? Y una forma alternativa de verlo es nuestra productividad, ¿no? Los economistas nos encanta hablar de productividad. Y hay una razón, porque la ciencia te dice que lo que importa más en el largo plazo es la productividad total de factores. De hecho, si uno explica la diferencia de ingreso per cápita entre Estados Unidos, ¿no? y cualquier país latinoamericano, te diría que el 80 o 90% de la diferencia es productividad y el resto es capital humano. Es 80-20. 80 productividad, 20 capital humano. Por eso nos importa tanto. Y pensemos en la productividad en el Perú. Tiene una característica especial. Especial no es la palabra adecuada. Tiene una característica muy saltante y muy persistente. Por un lado, tenemos un grandísimo porcentaje de microempresas de bajísima productividad que coexisten con empresas pymes, ¿no? Pequeñas y medianas, y grandes empresas con productividad muchísimo más alta. Es una característica no solo llamativa, sino recurrente, persistente, que no ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, si tú promedias vas a tener una productividad baja, medio baja, porque tienes muchos peruanos trabajando en empresas de baja productividad. Algo tienes que hacer para cambiar esta dinámica si quieres tener aumento sostenido de productividad. Ahora, justo hace unos días estaba invitado por la CEPAL y por el London School of Economics en una conferencia sobre desarrollo productivo en América Latina. Hice el mismo gráfico para América Latina. La diferencia es que América Latina en promedio tiene un poquito más empresa grande, moderna, y un poquito menos microempresa. Y además, las microempresas de América Latina son un tanto más productivas que las peruanas. Ahora, América Latina es una región extremadamente rezagada con respecto a otras regiones en el mundo, y eso, digamos, con características muy persistentes también. Y Perú está debajo del promedio en América Latina en este tema de informalidad y microempresas, porque obviamente muchas de estas microempresas son informales. ¿Qué hacemos ante este problema? ¿Y qué lo explica? Yo creo que los temas no son únicamente trámites, no es únicamente burocracia. Hay temas más profundos, estructuras productivas que no permiten, digamos, revertir tan fácilmente este proceso, ¿no? Y acá, digamos, déjenme robarme un título del qué se puede hacer, ¿no? Es la primera parte del libro que escribimos con Pepe en su momento. Primero, creo que necesitamos un conjunto de políticas públicas, y déjenme ver cómo creo que pueden venir, que sean horizontales y verticales. O sea, yo soy un creyente absoluto con la política industrial. Industrial no en el sentido de favorecer la industria manufacturera, sino que tenga impacto diferenciado por sectores. Los mayores éxitos que hemos tenido en el Perú en los últimos años son política sectorial. Industrial es otra manera de decir política sectorial, porque los problemas de coordinación son muy específicos a los sectores. Entonces, más allá de los transversal, tienes que empezar a pensar la economía en sectores. Los economistas somos buenísimos en partir la economía en micro, ¿no? Pyme, gran empresa, pero no a nivel sectorial. Y las limitaciones son mucho más sectoriales. Entonces, le he puesto un nombre. Antes le había puesto transformación productiva, pero sonaba gran transformación, entonces le cambié el nombre a la expansión productiva, ¿no? O sea, por un lado, ¿cómo logramos crecer en el margen extensivo e intensivo? O sea, más sectores que se parezcan a la agroexportación, ¿no? Y cómo profundizar lo que ya tenemos en minería, en agroexportación, en los sectores exitosos, ¿no? Esto sería un sector moderno, si regresamos al gráfico anterior, que jale, digamos, Sí, puedo regresar acá, ¿no? O sea, que esta barra se vuelva más grande y ocupe más gente peruanos trabajando acá,
y que la productividad en este sector aumente. 2 minutos, 5. Pero 5 sí. Y el otro es la inclusión productiva. ¿Cómo logramos que las MIPE logran ganancia de productividad y se articulen en cadenas dinámicas? A mí me importa mucho más la inclusión productiva que la formalización. Porque en el Perú la formalización es un término que usamos de manera muy legalista y metemos a 50 mineros en un registro y decimos que son formales porque están en registro y la gente se mete al ENRUS, ¿no? Y ya dice que está formalizado tributariamente, pero para todo fin práctico es absolutamente, digamos, informal en términos productivos. Entonces a mí lo que me importa es la parte, ¿no?, si productivamente están trabajando en cadenas dinámicas. Y lo más importante es combinar al Estado con el sector privado, porque el reto es demasiado grande para hacerlo solos. No es lo que dice muchas veces el sector empresarial, que el Estado se ponga al costado. No puede ponerse al costado el Estado, porque el Estado siempre va a estar, ¿no? Y en el Perú lo que falla muchas veces es un Estado, ¿no?, que no está haciendo las cosas bien. Pero en la sierra no hay trámites, ¿no? Y no tenemos problema de flexibilidad, y es absolutamente informal también, y tenemos mucho problema de baja productividad. El problema no es ahí falta de Estado. Entonces, creo que necesitamos colaboración pública y combinar la hoja de balance con el Estado y la capacidad de hacer normas con la capacidad de innovación y los incentivos del mercado. Al final, eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que además requiere justamente lo que Salvador decía ayer, que es no decisiones tecnocráticas, sino más bien justamente procesos de colaboración que generen consensos, visiones compartidas que permitan darle continuidad. O sea, cuando hicimos, y acá en una presentación normal pasaría las medidas ejecutivas porque es la forma natural como pienso estas cosas, pero en realidad voy a hablar de otra cosa para respetar los 14 minutos más que me han dado. Pero necesitamos generar legitimidad, y la legitimidad se construye justamente trabajando conjuntamente. Cuando la gente se sienta a conversar, se bajan mucho las barreras. Cuando la gente se sienta a conversar, ya no es tu enemigo, ya es tu adversario. Cuando la gente se sienta a conversar, la MIPE se da cuenta que la empresa grande no es su enemiga. Cuando se sienta a conversar, Lima y regiones empiezan a conversar. Porque los problemas, cuando la gente se sienta a conversar, la ideología importa menos. Te vuelves mucho más pragmático. Tú puedes decir, no, a mí no me importa estos temas. Ideológicamente estás influido por un economista que dice que no hay política industrial, etc. Pero cuando te sientas y te sectores, te das cuenta que los temas, sí, muy concretos, se pueden trabajar de manera conjunta y se bajan las barreras y se construye confianza. Entonces, creo que la forma de hacerlo de una manera justamente colaborativa. Y quería terminar tres cosas. Primero, obviamente, el mejor ejemplo de política de desarrollo productivo es la agroexportación. No fueron simplemente políticas transversales, ¿no? La agroexportación, lo que tuvimos es proyectos de irrigación que son muy específicos al agro, ¿no? Volvimos la costa peruana en tierras agrícolas prósperas. Somos el primer exportador de arándanos del mundo, de uva del mundo, el segundo de palta, en mango, en arveja, y ahora estamos viniendo con todos los productos congelados. No creo que haya otro producto fresco que sea como el arándano. Y acá lo que tenemos son fábricas, ¿no? No son la agricultura tradicional como conocemos, son fábricas que producen, en vez de producir iPhones, producen arándanos, ¿no? Pero es el mismo, son métodos modernos de producción, métodos avanzados de producción con ganancia de productividad. O sea, ningún país en el mundo puede competir con el Perú en arándano y uva. Simplemente no se puede competir. Perú va a terminar agarrando. Yo soy director de Camposol, la mayor exportadora del Perú y del mundo en realidad en arándanos, y se diversificó por toda América Latina y no hay como Perú. ¿Okay? Entonces esto fue consecuencia de no solo la irrigación, sino el SENASA, política transversal, la ley de promoción agraria, política transversal, y los tratados de comercio que son sectorial transversal, ¿no? Ahora, tenemos una asignatura pendiente. Hay un grandísimo número de pequeños productores en la sierra que siguen la agricultura tradicional. Con Caro hemos hecho un trabajo de cómo ayudar a insertar a más pequeños productores en cadenas modernas, ¿no? Pues tenemos el mejor clima, la mejor tierra, la mejor agua del Perú, fuera de cadenas exportadoras. Imaginemos todo lo que podemos hacer, ¿no? Por último, ahí sí 2 minutos, ¿qué hacer con las MIPES? La inclusión productiva, ¿no? Para no caer en el romanticismo, ¿no? Por un lado, creo que muchos economistas tienen la visión, y que es parcialmente correcta, porque la verdad no la tiene nadie, es
que muchas MIPES existen como falta de oportunidades productivas para el trabajo, entonces la gente se autoemplea, ¿no? Entonces, según esta visión más estándar de idea, las MIPES desaparecerán cuando el sector moderno, no privado, crece, absorbe empleo y la gente que se autoemplea puede trabajar, puede tener un empleo formal. Ahora, la realidad es que eso es verdad seguramente en un porcentaje, pero si algo sabemos es que hay mucha heterogeneidad dentro de las MIPES. Entonces hablar de un MIPE como una categoría única no es posiblemente correcto. Hay que pensarla y dividirla en distintos tipos de empresas. Pero nosotros hemos encontrado que hay 3 o 4 principales problemas con las MIPES. Uno, tiene problemas de articulación y aglomeración. Es decir, son muy chicas, requieren escalar. Eso significa asociarse, ¿no? O aglomerarse para poder tener escalas que les permitan trabajar en el mercado. Y hemos visto ejemplos de eso también. Y la articulación, alguien que los ayude a insertarse en el mercado, ¿no? El otro tema es capacidades. O sea, tienes un tema de capacidades clarísimas para las... Si me están viendo, creo que ya estamos, ¿no? 30 minutos, 30 segundos. Sí. Lo otro de las capacidades, después vamos y lo último es financiar. Las 3 características en MIPES, en servicios, en comercio, en agro, todo se va repitiendo. Hemos hecho este trabajo para algunos países en América del Pacto Andino, no sé si existe la Comunidad Andina, y se repite. Muchas MIPES posiblemente no logran modernizarse o incluirse en áreas productivas, pero iremos a evitarlas romantizar el tema, pero creo que hay un potencial mucho más grande, porque si tú logras que el lugar donde 70% de los peruanos estén trabajando dupliquen o tripliquen productividad, que partir de una base muy baja es posible, los impactos en productividad para el país son altísimos. Y yo creo que además, con los temas tecnológicos, con los temas de automatización, de robótica, etcétera, la demanda por empleo va cayendo. Entonces, el sector moderno, no hay muchas agroexportaciones y el riesgo es que empieza a mecanizarse la cosecha de arándano, la cosecha de uvas, etcétera, y tengamos incluso menos empleo en el sector moderno. Entonces, tenemos que tratar todo. Acá tenemos que escoger todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Muy interesante. Me quedo con una frase que dijiste al inicio. Hasta ahora hemos desarrollado el crecimiento más fácil y por lo tanto nos toca pensar cómo empezamos con el crecimiento que requiere una transformación más estructural de la economía y por lo tanto la relevancia de este panel. Quiero empezar pidiendo tanto a Diego como a Elena que nos compartan un poco su perspectiva sobre lo que nos ha compartido Piero y sobre el tema que nos compete el día de hoy. Y quizás empiezo contigo, Elena, que estás a mi lado. Bueno, un gusto ante todo estar aquí. Hace 30 años, más de 30 años estudié aquí, así que siempre es un gusto regresar a esta ciudad y a esta universidad. También en relación a las conversaciones en los pasillos, de si regresar o no regresar, pues yo regresé inmediatamente, terminé mi maestría, más de 30 años trabajando en políticas públicas, en el Estado, en la cooperación internacional y en el sector privado. O sea, se puede y se vive bien, se come rico, además como todos sabemos, así que espero verlos a muchos pronto por allá. Coincidiendo con la presentación que ha hecho Piero, yo quería poner algunos énfasis. Entonces, en primer lugar, ¿no? A mí me gusta pensar siempre en el desarrollo y poner a la persona al centro, y por eso había querido poner esta lámina, ¿no? Y pensemos en el desarrollo, y pensemos en Rosa, que está ahí mirando el horizonte y que tiene 2 bolsillos y un piso. Entonces, si vemos la evolución de Perú, vemos que en el bolsillo derecho es un bolsillo que está lleno, que tiene ciertos recursos, ¿no? Que es todo lo vinculado a los ingresos, la parte de la economía social de mercado, con inversión privada, dinámica, que ha venido avanzando, como señalaba Piero, por momentos más rápido que otros, pero lo concreto es que con perfeccionamiento, con afinamiento, pero funciona y lleva bienestar a las familias peruanas. Eso es algo muy importante, porque no solamente es un abstracto, no solamente es que el sector empresarial, no. Esto se traduce en pequeños negocios, se traduce en empleo y lleva bienestar a las familias peruanas.
¿Y por qué hago énfasis? Porque a veces queremos arreglar lo que está funcionando, ¿no? Queremos cambiar del todo lo que está funcionando, que no está muy justo acá, pero que sí en el Perú. Y creo que es importante no perder de vista pues, que esto trae bienestar. Lo segundo son los servicios, ¿no? Yo digo, el bolsillo izquierdo de Rosa requiere los servicios y que lamentablemente, un poco coloquialmente, vemos un bolsillo planchado, o sea, no hay casi, digamos, buenos servicios, tenemos pues mucho deterioro en la salud, la educación, que son servicios que el Estado debería garantizar y que deberían llevar bienestar a todas las familias y no se está dando. Y lo tercero, requerimos un piso en el cual apoyarnos, que lamentablemente también está resquebrajado. La democracia, la seguridad, el Estado de Derecho, la justicia, en fin, ¿no? Son todos estos temas que están agujereados, resquebrajados, que tampoco están contribuyendo al bienestar de la familia. Entonces, creo que es importante siempre ubicarnos dónde están los problemas principales del país, ¿no? E insisto, la parte de ingresos está caminando, podríamos crecer mucho más y también con, digamos, mayor inclusión, pero es algo que camina. El segundo énfasis que quería poner es que esto, insisto, es como, y me gusta cuando Gabriel Amaro, el presidente del gremio de agroindustria, resalta pues que la ley agraria, ¿no? Y con las irrigaciones y otras actividades, como señaló Piero, ha sido finalmente el mejor programa social del Perú. Ese programa es un canal de transmisión de bienestar que más ha funcionado en los últimos años, reduciendo la pobreza y llevando ingresos, llevando empleo a las familias del país, y eso es algo que tenemos que potenciar ahí y en otros sectores. Y por último, el tercer énfasis que quería poner es que no debemos dar por garantizado que ese crecimiento económico, ese bolsillo derecho que está con recursos, vaya a seguir estando en los siguientes años. De hecho, ¿no? Una condición base para este bolsillo con recursos es que haya estabilidad macroeconómica. Como sabemos, el tema fiscal está agujereado, ¿no? Creo que debe preocuparnos a todos porque estamos perdiendo la sostenibilidad fiscal. Y segundo, la estabilidad monetaria, que también es muy relevante, ¿no? Con la independencia del Banco Central de Reserva, está siendo amenazada, ¿no? En este proceso electoral no ha sido uno, sino varios candidatos, digamos, que hemos escuchado queriendo pues petardear eso que tenemos. Entonces necesitamos, insisto, los tres pilares para pasar. Tiene el título de la sesión, habla de la inversión al crecimiento, yo creo que es de la inversión al desarrollo. Necesitamos los tres pilares y para que se mantenga, digamos, la vía de transmisión de bienestar a las familias peruanas que ya tenemos, pues es condición necesaria mantener esa estabilidad. Muchas gracias, Elena, y sobre todo por traernos esta imagen, porque muchas veces es fácil olvidarnos, estando desde tan lejos, o a veces inclusive cuando uno está trabajando en un ministerio, que la razón por la que estamos haciendo esto es por las personas, ¿no? Seguimos contigo, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a los estudiantes acá por la invitación, muchas gracias a Fernando. A ver, algunas reacciones rápidas sobre lo que comentó Piero y lo que comentó Elena también. Yo sí quería empezar reenfatizando algo de lo que dijo Elena ahorita, que es, creo que el 101 de lo que nos toca hacer es identificar lo que funcionó en los últimos 35 años. ¿Algo funcionó? Sí, algo funcionó. El Perú ha sido el país de mayor crecimiento de la región en promedio de los últimos 25 años. Hemos tenido la inflación más baja promedio de los últimos 25 años. Hemos tenido el tipo de cambio más estable, hemos tenido reducción de pobreza hasta COVID, por lo menos de casi 58 a 20% en pobreza monetaria hasta el 2019. Pero algo funcionó. Ya. ¿Qué cosas en ese espacio funcionaron? Podemos contar 1, 2, 3, 4. ¿Qué cosas no funcionaron? ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué cosas pudimos hacer mucho mejor? ¿Qué espacios dejamos muy abiertos? ¿Qué espacios no vimos? Pero esta es la tarea, a mí me parece bien, esta es la tarea 101 de esto. O sea, aprender de nuestra propia experiencia qué cosas hicimos mal, qué cosas hicimos bien. Y sobre eso planteamos soluciones, ¿no? Sobre esa identificación clara de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal.
No, porque si no estamos tratando de cambiar de repente cosas que sí funcionaron y dejando sin tocar ¿no? lo que es realmente importante y que tiene mucho que ver con la lámina de personal que ponían. Otro punto que quería hacer es sobre lo que mencionaba Piero antes, sobre la primera diapositiva, las caídas y los periodos de crecimiento del Perú. Hay un trabajo muy interesante del profesor Bruno Seminario, ¿no? que falleció hace relativamente poco del Pacífico, sobre la historia económica del Perú. Es probablemente el libro más importante de historia económica que se ha publicado en la última década. Y es una de las conclusiones de ese libro, lo que hacía es, mira, el Perú no es que le haya faltado crecimiento económico. ¿Ya? Lo que pasa con el Perú es que cuando el Perú cae muy fuerte. Entonces, podemos crecer bien, pero cuando la fregamos, le embarramos absolutamente. O sea, esta es una de las, creo que como para ponernos en la cabeza, es qué protecciones le podemos poner al sistema económico, a las familias, ¿no? De modo que cuando nos cae un COVID o un niño, ¿no? O una crisis financiera, ¿no? Que felizmente la del 2008 la pasamos relativamente bien comparado con otros, pero la del 97 no, o el niño del 83, ¿no? el niño también del 97, el COVID del 2020, no solo por mencionar algunos, no se quiere decir más atrás, la Gran Depresión, lo mencionaba Piero también, 89 con Alan García, ¿no? Esas crisis son las que nos han costado probablemente más. No haber tenido un Estado capaz de responder a esas crisis nos ha costado casi igual que no haber crecido suficiente en periodos de bonanza. Entonces, y eso es algo por lo menos para tener en la cabeza también, cómo generamos más resiliencia en el sistema. Un punto quizá para provocar es un poquito más controversial, pero para provocar la discusión, y aprovechando que estamos en Harvard, el profesor Lance Pritchard, que está más en Oxford, ¿no? Pero tiene también creado una posición aquí. ¿En Oxford? Él tiene un paper que es bien interesante, que es ¿no? Economic Growth is enough and only economic growth is enough. ¿No? Y ahí el argumento es, claro, tú puedes hacer un montón de cosas alrededor, pero al final lo que tú quieres es crecer. Y si tú creces, el resto de indicadores que tú quieras, ¿no? De salud, de educación, infraestructura, seguridad, lo que tú quieres, van a ir de la mano. Pero si tú no creces, o sea, y ojo que la parte dura acá del argumento es and only economic growth is enough. Te daría el argumento que hace Pritchard, que no necesariamente es correcto o incorrecto, solamente lo estoy trayendo a la mesa. Te debería bastar con crecer, y crecer bien, ¿no? Por encima, creo que Norman decía ayer 5%, yo me conformo con 4%, ¿no? Per cápita. Dijiste per cápita, además, sí. Sí, por eso. Yo me digo, 5 per cápita. O sea, 6 y cacho para arriba. Yo la cierro con, me toco el brazo y te la cierro con 3.8. Pero si tú puedes mantener, ya digamos, tomemos el de Norman, ¿no? 5 per cápita, 6 en total, aún por un periodo, no sé, chino, o de Singapur o de Corea, deberías estar cerrando casi no quiero decir automáticamente, ¿no? Pero en el camino deberías empezar a cerrar también las brechas. Ahora, yo creo, y eso con el tiempo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a cerrar las brechas también en paralelo con ese crecimiento para poder ser más rápido y sostenible, ¿no? O sea, no esperar a que la carreta nos lleve, sino ir reformando la carreta, ¿no? Mientras ponemos los cimientos de desarrollo productivo que mencionaba Piero antes. Gracias. Muchas gracias, Diego. Yo tuve oportunidad de conocer a Lance Pritchard hace 2 años acá, y de las primeras cosas que nos dijo son: la prioridad debe ser crecer. Y yo también estoy muy alineada con su posición, y creo que es un buen pase para nuestra siguiente sección, que queríamos hablar con nuestros ponentes un poco sobre cuáles consideran que son esos cuellos de botella para el crecimiento, o como dice el panel, para el desarrollo productivo del Perú. Y Piero, empezamos contigo. Yo también soy un convencido del tema del crecimiento. Lo que ocurre posible. Creo 2 cosas con respecto a lo que digo para hacer una precisión que creo que es útil y comenzar. Primero, yo creo que sí tenemos un poco más de resiliencia ahora que antes. O sea, post-90, justamente lo que antes no teníamos arreglada la macro. Cuando tienes la macro mejor arreglada, tienes más capacidad de justamente hacer política contracíclica, te permita caer un poco menos. Y por eso tan importante lo que menciona Elena sobre tenemos que
esta condición absolutamente necesaria para sostener un proceso es tener la macro ordenada. Lo fiscal y lo monetario tiene que ser absolutamente fundamental, ¿no? Entonces eso, y creo que con la macro ordenada tienes más capacidad para darle la vuelta a las crisis inevitables que van a ocurrir. Bueno, el crecimiento lo vas a poder sostener justamente cuando tengas estos fortalecimientos fundamentales de manera continua. El problema no es que el crecimiento no basta, sino que si el crecimiento no lo complementas con fortalecimiento de capacidades públicas, de infraestructura, institucionalidad, ese proceso muere solo. Pritchett con Ricardo y Daniel Rodríguez hicieron ese trabajo de Growth Acceleration hace algún tiempo, ¿no? Que mostraban que muchos países empiezan a crecer por algún tiempo, sin razones tan obvias, pero muchos después paran, sin razones obvias tampoco. Y que, o sea, es normal acelerarse. Lo que no es normal es ser Corea. Lo que no es normal es sostenerlo con el tiempo, ¿no? Y creo que es bien importante para nosotros ser muy humildes, porque hablamos de Perú, pero en realidad hay una crisis mundial en el desarrollo. Es decir, no hay respuestas. Cuando a veces hablamos hay que hacer A, B, C y D y con eso vamos a poder encaminarnos al desarrollo, no es verdad. No tenemos respuestas. La economía del desarrollo está en crisis porque está buscando cómo solucionar. Dani tiene este libro de Shared Prosperity que salió el año pasado con algunas ideas del productivismo. Hay este libro El Consenso de Londres, que no hay ningún consenso en realidad, o sea, se llama Consenso de Londres, pero el consenso es que no hay consenso. Entonces tenemos que ser conscientes de esas limitaciones y eso significa que tenemos que encontrar qué cosas funcionan para el Perú. Y los ámbitos de discusión, creo que decía Norman ayer, se han agotado, la gente no discute ideas. Y es buenísimo y ojalá discrepáramos más un poquito, ¿no? Deberíamos traer otros economistas que creen más que nosotros. Pero bueno, creo, para mí, el tema de seguridad es fundamental, ¿no? O sea, el tema de cuáles son los cuellos de botella, creo que el tema de seguridad es absolutamente fundamental y después sí creo que tenemos que tener este tema de conversación con el sector privado para entender dónde aprieta el zapato en cada lado, porque esos problemas son muy específicos y los economistas podemos pensar que ciertas cosas importan, pero es cuando hablas con los empresarios que dicen que otras cosas importan y cuando profundizas en el problema te das cuenta que las soluciones evidentes no son tan evidentes, ¿no? Y no son tan obvias y las cosas que a veces más profundamente son más complejas de resolver, ¿no? Y sí creo, fundamentalmente, yo cuando escucho a algunos economistas, políticos decir el Estado es una porquería, me duele. Porque creo que la peor traición que podemos, la peor traición que podemos hacerle al Perú es justamente darle la espalda al Estado. Entiendo que la gente diga que el Estado no está funcionando, pero la solución no es que se ponga de costado, sino ayudarlo a hacer mejor. Porque un Estado que no hace bien los temas productivos, los temas de infraestructura, tampoco hace bien los temas de seguridad y no hace bien nada y al final colapsamos. Entonces creo que tenemos que más bien pensar en cómo ayudamos todos a hacer un Estado mejor. Es el mayor cuello de botella, casi la mentalidad, digamos, individualista que no nos permite pensar que las construcciones conjuntas son mucho más sostenibles. Y ahí estoy de acuerdo, aunque con ganas de regresar al Estado para dejar esa mentalidad individualista, pero me gusta muy bien cómo lo planteas, Piero, porque estás hablando de seguridad, que es un tema transversal que afecta a toda la economía, pero luego cuando hablamos de qué necesitan las empresas, hay que meternos a entender el problema, hay que entender la especificidad, no hay una solución única, porque cada sector es muy particular, ¿no? Entonces esa perspectiva me gusta mucho. Y Elena, ¿seguimos contigo? Sí, bueno, coincidiendo con lo que se ha señalado, ¿no? Y claro, está como la capacidad del Estado de articularse con el mundo privado, de conocer sus problemas, sus preocupaciones, de regular si es necesario, el combate a las economías ilegales, el tema de la seguridad. Pero yo quisiera más bien irme dejando por un lado más mi rol como economista, ¿no? Y más de políticas públicas, y creo que hay que volver a las instituciones. O sea, no vamos a lograr un Estado robusto, capaz, tanto para el desarrollo productivo como para educación, salud y todos los otros roles, si no nos preocupamos de la política. O sea, si seguimos teniendo toda esta rotación de presidentes, esta inestabilidad,
la polarización, digamos, difícilmente vamos a poder avanzar. Incluso muchos de ustedes que están viviendo acá dicen, oye, pero regreso, ¿a dónde regreso? A esta inestabilidad. Entonces necesitamos comprometernos con la política, necesitamos ver cómo arreglamos este sistema en que no hay un Estado fragmentado. Me gustó, estaba leyendo temprano una columna de Trachtenberg que hablaba sobre cómo estas elecciones reflejan más bien esa fragmentación que seguimos teniendo en el Perú, y personas que se sienten pues que están al margen y que no son incluidas. Entonces creo que ese es el principal problema que tenemos que enfrentar. Si queremos soluciones sostenibles, tenemos que ir a las instituciones, y así no nos guste, tenemos que ver cómo arreglamos a los partidos políticos, que haya realmente partidos sólidos, con democracia interna, con ideas claras, con integridad, con transparencia, para que podamos pensar en que esos políticos van a asegurarse de que haya una meritocracia, haya un Estado más fuerte, y ese Estado pueda pues atender las distintas necesidades de personas y de empresas que permitan pues realmente que veamos un horizonte de desarrollo sostenible. La temática acá ha sido, el problema somos nosotros mismos, ¿no? Los peruanos, y toca involucrarnos más. Así que qué bueno que estamos en la Escuela de Gobierno de la Kennedy School, y con la expectativa de que muchos regresemos para entrar y colaborar con este mejoramiento de las instituciones. Diego. Gracias. A ver, una de las cosas que tenemos que profundizar, creo, como país, es que no tenemos un mandato divino a crecer al 3%. No tenemos derecho divino a crecer al 3%. O sea, nosotros parece que hemos dado por garantizado que, bueno, en el Perú pues, no hacemos nada y casi que por derecho divino crecemos 2 al 3% y no te preocupamos de nada más, ¿no? Y es lo que decía el piloto automático. No, eso no existe. Así como no existen tampoco las cosas separadas. Eso son mentiras. O sea, el Perú está creciendo en parte porque estamos con los mejores términos de intercambio de la historia. O sea, en el Banco Central lo medimos por lo menos en 1950, ¿no? Y hoy estamos, o sea, si tuviera la gráfica acá, pero está como así, o sea, es exponencial la gráfica que tenemos en precios de términos de intercambio. Pues eso es parte de lo que nos explica por qué podemos crecer hoy día a la velocidad que estamos creciendo. La pregunta en realidad es el contrafactual, y eso es lo que quizá en facultades como esta se explora, ¿no? Es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una política medianamente decente en los últimos 10 años? ¿No? Y tuviéramos esos términos de intercambio, ¿no? Con una macro más o menos ordenada, la demanda interna creciendo bien, ¿no? IGB está creciendo súper bien, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una política ordenada? No pensar que como estamos creciendo ahorita ya pues es que no, las instituciones no importan. No, por supuesto que importan. O sea, tenemos MEFs, me parece que hemos pasado 18 en los últimos 10 años, ministros de Economía. Es un desastre. Es un desastre. Ministros del Interior duran en promedio 3 meses. Entonces, ¿qué política de Estado puedes esperar con eso? ¿Qué atracción de capital humano vas a lograr? ¿Ya? Y yo no tengo ningún interés en disolucionarlos a ustedes, disculpen si lo hago, pero yo hablaba con unos profesores de la Pacífico, de la Católica, de Economía, y me decían que están recibiendo mucho menos pedidos de chicos para estudiar en PPs o MBAs. No porque están pensando ya, pero claro, hago eso y luego a qué estado voy a, ¿no? ¿Dónde voy a estar, ¿no? ¿A dónde me voy a recolocar? Qué bueno que no quieras... No. Ustedes están súper. No se preocupen. Perdón, ya para ir terminando. Claro, esa es otra perspectiva. Ya, empezamos al 3%, 4%. Como mandato divino, decía yo, pero también nos valoremos de que esto sea como una segundo o tercero en la región. El año pasado fuimos los segundos, ¿no? Después de Paraguay, probablemente este año también será un segundo crecimiento después de Paraguay y después Argentina. Pero la verdad Latinoamérica crece bien poco. O sea, Latinoamérica es la región en desarrollo que menos ha crecido en los últimos 40 años. O sea, el Medio Oriente ha crecido más, África emergente ha crecido más, o sea, el África subsahariana ha crecido más. Todos han crecido más que nosotros. Entonces, para ponerlo en perspectiva rápida, hace 40 años, Latinoamérica era cerca del 12% del PIB global. Hoy, Latinoamérica es más cerca del 7% del PIB global. Y no solamente por el crecimiento de China, todos han crecido más rápido que nosotros, como decía. Entonces, claro, somos de los mejores, pero de la clase de los más lentitos.
Entonces, no sé cuánto quieren estar orgullosos de eso. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, es lo mejor de Latinoamérica, sí, pero Latinoamérica crece bien poco. Entonces, nuestro benchmark no debería ser tanto, bueno, le ganamos a no, tal o cual país, sino que de verdad estamos creciendo, de verdad la aspiración debería ser, como decía Piero antes, tener un crecimiento realmente sostenido de, vamos a decir, 4%, yo soy más mediocre de repente, pero ya 4%, ya, pero por los siguientes 25 años. Y para eso necesitas instituciones y para eso necesitas gente. ¿Ya? O sea, digamos, termino, lo que hace las instituciones es la gente. ¿Ya? No es, hay reglas, no hay que autonomía constitucional, hay un tema de presupuesto, pero lo más importante es tener buena gente. Sin eso no existe la institución. Porque puedes poner 400 reglas, igual te van a robar si tienes mala gente, o igual igual van a ser ineficientes. Lo más importante es que tengamos gente capacitada. Para eso esperamos, ojalá, tener un buen gobierno en los siguientes, en lo que viene el 28 de julio, cruzamos los dedos, no sé si tienen hoja de coca, algo para hacer algún conjuro tenemos que hacer. Pero tener un buen gobierno ahora entrando, y de nuevo, para reanimarnos, por favor, necesitamos gente como ustedes a regresar a la administración, a la administración pública, porque eso es lo que finalmente hace, y no estoy exagerando, eso es lo que junto con el sector privado, eso es lo que hace que el país camine. Gracias, Diego. Y como decías, buena gente y que se pueda quedar más de 3 meses, ¿no? Porque 3 meses es lo que te tarda entender el contexto, leer todo lo que tienes que leer. Y eso sí es un aprendizaje rápido. Sí, eso es lo que a veces el Estado te obliga a aprender rápido. Perfecto, con eso entramos a la última ronda de preguntas antes de las preguntas del público. Les quería pedir si podíamos ir poniendo el QR para que también el público vaya haciendo las preguntas, y las más votadas las voy a hacer yo acá. Nuestra última ronda tiene que ver más con lo que mencionaba Piero al inicio sobre la importancia de la política sectorial. Lamento decir que tampoco discrepo contigo en ese tema, Piero. También soy fiel creyente de que necesitamos política sectorial. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer para impulsar este desarrollo productivo, pero ya desde una perspectiva más sectorial, ¿no? ¿En qué sectores enfocarnos? Si no es en todos, cómo, aprovechando las nuevas tecnologías, qué oportunidades deberíamos de tomar, ¿no? En este nuevo contexto. Así que, Piero, empiezo nuevamente contigo. Me gusta retomar primero lo que dijeron. Perfecto. Lo que me parece importante. Recuerdo hace unas semanas estaban con unos inversionistas y hacían la otra pregunta que se hace Diego, por el lado más pesimista. ¿Qué pasará con el Perú cuando caigan los precios de materias primas y se vaya Julio Velarde? ¿No? Estamos pegados con baba en ese sentido. Porque sí estamos creciendo más. O sea, yo creo que ha cambiado algo. Perú antes realmente crecía más que América Latina. Éramos la estrella, después empezó a pasar a Paraguay, Panamá, República Dominicana. Ahora no somos nada cercanos a la estrella. Crecemos un poco más que el promedio, pero también porque tenemos el shock positivo que ha recibido el Perú es más fuerte que cualquier otro país de América Latina en los últimos años. Entonces también tenemos esa ventaja, esos vientos a favor adicionales, ¿no? Como dije antes, en realidad a veces los economistas pensamos mucho en empresas por tamaños. Tenemos que pensar ese cuadrante que es sector con territorio, ¿no? Ese conjunto es donde tenemos que pensar. O sea, los problemas del desarrollo económico están asociados a los temas de coordinación. Que el sector público y el sector privado coordinen y cooperen, co-creando, y que el Estado mismo, que está organizada con una lógica de compartimentos estancos, empiece a coordinar entre sí. Porque las entidades públicas, cuando entran a un territorio, lo hacen como si el resto del Estado no existiese. Entonces cada uno va con su asistencia técnica que se contradice con el otro. Entonces el pequeño productor se encuentra absolutamente, digamos, o de la economía familiar, ¿no? Se encuentra absolutamente confundido. Entonces creo que lo primero es entender que hay que trabajar de manera territorial con sectorial. Y después entender que esos problemas de coordinación son muy específicos, ¿no? O sea, el problema que enfrenta el pequeño agricultor de Ayacucho no es igual que el que enfrenta Camposol.
la política pública que requieres para la MIPE es muy distinta que la empresa grande. La empresa grande, mediana, le satisface un Estado más o menos que haga los proyectos de irrigación, que el SENASA funcione más o menos, los TLCs, y con eso me basta. Pero para el pequeño productor requieres otras cosas. Requieres que haya agua, y requieres justamente lo que, hablando de la Pritchett, lo Windhart, yo pronuncio pésimo en inglés, mis hijos se van a burlar, los problemas más complejos. O sea, los problemas que no son solamente logísticos. Hacer una carretera es fácil, relativamente. Los temas de desarrollo productivo requieren mucha agencia, ¿no? Mucha discreción, no conocimiento tácito, no es casi fácilmente codificable, ¿no? Y eso es más complejo. Pero ahí tenemos que ir. Creo que es empezar a trabajar. Pues a mí no me gusta, o sea, no hay ninguna necesidad de escoger sectores porque nos faltan sectores. Ojalá hubiera aquí esa agroexportación, no hay nada que escoger. Todo lo que haya hay que volver, hay que tratar de agarrárnoslos, porque no hay suficiente empleo. Y como no hay suficiente empleo, muchos peruanos van a terminar en las microempresas informales. Entonces creo que no me gusta decir cuáles sectores, porque todos hay que tratar, y algunos funcionarán y otros no funcionarán también. Entonces creo que por ahí, pero tenemos que entender que realmente tenemos que ir del pensamiento abstracto al concreto, y en lo concreto tenemos que ir los problemas específicos que afectan a los productores de distintos tamaños. Y creo que por ahí yo creo más en el proceso que en la presunción. Y es en el proceso donde empiezas a encontrar qué es lo que falta, qué información no tenías o pensabas que tenías, y en realidad te das cuenta de que tenías un assumption incorrecto, ¿no? Entonces hay que hacer. Economics of walking around, como dice, ¿no? Escuchar, trabajar con los pequeños. Yo solo tengo un minuto, yo trabajaba mucho por el Perú de pequeños productores con Chuck Sewell. Chuck Sewell es el profesor de MIT por 20 años, es el ídolo de Roderick y de Hausman, ¿no? Andrés Velasco me dijo, ¿cómo has logrado hablar con Chuck, que es el ídolo de Roderick y de Hausman? Y con Chuck visitamos a pequeños productores en el país, ¿no? Y tiene 78 años ahorita, y lo que más me impresionó es un tipo tan inteligente que sabe todo de todo. Escuchaba con tanta atención al pequeño productor porque tenía algo que decir. Y lo que me decía Chuck, eso del respeto de admiración mutua es fundamental, ¿no? Y yo creo que ese escuchar siempre es importantísimo. No, gracias, Piero. No sabía de Chuck, voy a leerlo. Elena, ¿tengo contigo? Sí, yo creo que para los sectores las mejores políticas son las políticas transversales. Y ahí lo que señalábamos, ¿no? La estabilidad económica y fiscal, que hemos resaltado, pero creo que hay que seguir insistiendo. Lo segundo está la apertura comercial, que también la apuesta que ha hecho el Perú de abrirse al mundo, ¿no? De todos los acuerdos de libre comercio que han traído competencia, han traído innovación y que son fundamentales para que los distintos sectores sigan progresando. Tercero está el tema justamente ya un poco esta coordinación pública-privada, que en verdad es como una actitud que deberían tener todos los funcionarios públicos, que a veces uno va y te miran, digamos, con recelo o qué quiere. Oye, en verdad, finalmente el Estado se debe a los ciudadanos y a las empresas, y justamente tiene a su cargo la provisión de determinados bienes públicos para que se desenvuelvan de buena manera. Entonces hay que hacer que se repiense y puedo cambiar la cultura que hay en el Estado para un poco esto que viene resaltando Piero, de poder escucharse, de poder entender las preocupaciones que tienen los sectores y poder, digamos, ya sea desregular, ya sea combatir a los actores ilegales, en fin, todo aquello, o las necesidades de infraestructura, en el caso de los pequeños, las necesidades de repente de articulación, las necesidades de servicios que les permitan pues tener capacitación, acceso a capital de trabajo, en fin, todo aquello que conocemos. Pero insisto, yo creo que eso es como el fine tuning, ¿no? O sea, lo base, el cimiento, es la estabilidad y la apertura, ¿no? Y algo que está detrás, que también es muy relevante en las discusiones de las últimas semanas, el proceso electoral,
es un poco confiar en la inversión privada y que el Estado se concentre en su rol subsidiario. Es decir, que sea la inversión privada la que pueda desarrollarse, que traiga esa innovación, competir, y no pues casarnos con elefantes blancos tipo Petroperú, que solo come y recursos que podrían destinarse pues a brindar bienestar a las familias por otras vías. Y ya si nos metemos a temas sectoriales, sin duda creo que hay que seguir potenciando la agroindustria, y creo también que el segundo sector, aún digamos por despegar y que puede tener mucho potencial, además de brindar más bienestar, digamos de manera más cercana, si se quiere, a los ciudadanos peruanos, es el tema del turismo. Creo que tenemos muchísimo potencial que no estamos aprovechando, pero claro, hay una serie de condiciones, partiendo por la seguridad y la infraestructura, que tenemos que arreglar para que ello pueda avanzar bien. No, muchas gracias, Elena. Y de hecho, gracias por traer el turismo, porque para mí, por ejemplo, no es un top of mind. Yo siempre pienso agricultura, minería, pero es un buen punto. El turismo es un sector que podríamos aprovechar muchísimo, muchísimo más. Y cerramos esta ronda con Diego. Sí, gracias. Respecto al turismo, creo que el turismo es un buen ejemplo. O sea, a pesar de todo el potencial que tiene el turismo es un sector especialmente complicado porque requiere mucha coordinación. ¿Ya? Porque ahí sí necesitas, o sea, no es que una gran empresa pueda hacer, no, necesitas a dónde van a llegar los turistas, cómo se van a trasladar al hotel, en dónde van a quedarse alojados, cuáles son las cadenas alrededor de eso, quiénes son los operadores logísticos, quién es el guía, o sea, hay seguridad, o sea, hay un montón de pequeñas partecitas que uno dice turismo, pero claro, turismo son 800 cosas. Entonces, justamente ese sector, que es donde te requiere muchísima coordinación, no es casual que no estemos llegando. Pues. Y de hecho tenemos menos turistas que la mayoría de países medianos de la región, teniendo, pienso yo, mucho más potencial. Un tema que dijo Piero que yo creo que es una de las claves del crecimiento económico del Perú, y por qué estamos donde estamos y no estamos creciendo de manera sostenida, mejor y más sostenida, es que tenemos a la mayoría de nuestra población en pequeñas empresas poco productivas. O sea, ese es el salto grial de la economía ahorita, tiene que ser cómo tenemos a más gente siendo más productiva. A mí no me importa si es formal, informal, si es agro, si me da lo mismo. O sea, yo quiero tener a más gente más productiva. Eso es lo que yo quiero. Y hoy lo que tenemos es cerca de 65-70% de la población trabajando en unidades productivas de 5 trabajadores o menos. Eso es desperdiciar tu talento. O sea, porque tú puedes tener a las personas más, al Steve Jobs, puedes tener a las personas más trabajadoras, más innovadoras, más emprendedoras, pero si están desarrollando su actividad productiva en una unidad, una empresa, o si quieren llamarle empresa, una unidad productiva muy pequeña, con poco capital de trabajo, con poca oportunidad de conseguir financiamiento, sin redes de contacto, sin buenas redes de clientes, de proveedores, etc., vas a desperdiciar tu principal oportunidad de crecer, ¿no? Que es tener, hoy, o sea, tu principal activo como país es tu gente. Y no lo estás desarrollando porque tenemos, insisto, 2/3 de la población en unidades productivas muy pequeñas con poca chance de generar un cambio. Entonces, hay dos formas de ir solucionando esto. Lo primero es lo lógico, tener a MIPYMEs más productivas. ¿Ya? Esto lo hemos intentado de diferentes formas, generalmente mal, ¿ya? Y a lo que hemos llegado es casi una suerte de jaula de oro para las pequeñas MIPYMEs formales, ¿no? Donde están ahí chiquititas, bonitas, ¿no? El pajarito, pero si crece un poquito más y se sale de esa jaula, ahí le va a caer la SUNAT, le cae la SUNAFIL, le cae la municipalidad, le cae la defensa civil. Entonces, ¿qué? Mejor se quede en esa jaulita nada más chiquitita y no lo sacamos de ahí. Poco productiva, ¿no? Y casi para verla así nomás de lejos. Y si quiere crecer, bueno, que se encuentre otra jaula de oro, porque si no le van a caer 800, no le va a caer el precio del Estado de nuevo. Entonces, tenemos un problema serio de haber, con buenas intenciones, hecho la vida más fácil en las MIPYMEs, con mejor régimen laboral más barato, con régimen tributario más barato, ¿no? con menos carga administrativa, ¿no? Y en realidad en ese sentido no es tan caro, y ahí consigo confiar también, no es tan caro ni difícil ser formal en el Perú si eres una pequeña empresa muy chiquitita. El problema es cuando empiezas a crecer, ¿ya? Y te han dado los incentivos, más bien el sistema está estructurado con los incentivos para que no crezcas, ¿ya? Porque si creces, ahí te va a caer el Estado encima. Eso es una desgracia para cualquier ecosistema de crecimiento. Entonces, una manera es cómo hacemos que esas MIPYMEs que tengas el incentivo para crecer y no para quedarte chiquito. Y la otra manera, que eso en realidad casi un atajo,
¿ya? Es que las empresas medianas, grandes, hasta pequeñas, pero que ya tienen capital productivo, que ya tienen una tecnología, que ya tienen una idea de negocio, que puedan contratar más. Porque lo que yo quiero, insisto, era trabajadores más productivos. Si yo ya tengo una estructura productiva, una mediana empresa, pequeña empresa formal, con que ya tengo un modelo de negocio probado, bueno, que contrate más gente. No le hago la vida más difícil. Y de nuevo, lo que hemos hecho es, tú eres una empresa más grande, eres una empresa formal, ya, entonces a ti te hago la vida más complicada para contratar, ¿no? Es más caro, más inflexible, ¿no? Cuando deberíamos estar pensando exactamente lo opuesto. ¿Cómo hacemos que las personas, que las empresas que ya tienen un modelo de negocio probado, exitoso, puedan seguir contratando? Sobre la MIPE, perdón, un punto final sobre MIPES, tenemos que dejarlas morir también. De las pequeñas MIPES que no sean productivas, ¿ya? No podemos mantenerlas artificialmente con una ayuda del Estado que no corresponde. Tenemos que dejar prueba de ensayo y error. Si la MIPE no está funcionando, ok, que se reasignen de nuevo el capital de trabajo en otro emprendimiento y vuelvan a hacer. Pero no podemos mantenerlos. A veces, oye, ¿cómo bajar la quebrada, pobrecita? No, es un proceso natural de ensayo y error la economía. Entonces tenemos también que permitir eso. Y ya termino porque ya estoy con el tiempo. Políticas estables, ya nada más. Creo que acá podemos decir un montón de cosas y un montón de mejoras que podemos estar pensando, ¿no? Y coordinación, etcétera, y todo está muy bien. Pero al empresario tú le preguntas hoy día en el Perú qué cosa quieres, y te dirás, mira, ¿sabes qué? Solamente no me molestes 5 años. ¿Ya? O sea, solamente no me digas que me vas a estatizar, que me vas a cambiar esto del Congreso, que me vas a... Si tú me dices no voy a hacer nada en 5 años, ¿ya? O sea, por lo menos te voy a dar bienes públicos básicos, ya, con eso es suficiente. ¿Ya? Entonces, no estoy diciendo que eso sea lo ideal, ¿ya? Pero estoy diciendo, y está muy lejos de ser lo ideal, ¿ya? Pero por lo menos como que me dé seguridad, ¿ya? Que y que no me digas que me van a estar cambiando las reglas en los siguientes 5 años, con eso tengo para invertir. ¿Ya? Entonces, lo mínimo que deberíamos estar pidiendo como cuello de botella hoy día, y eso ya bien mediocre, es, ¿sabes qué? 5 años de paz. ¿Ya? Y con 5 años de paz se puede hacer un montón. Gracias. Gracias, Diego. Con eso vamos a pasar a las preguntas del público. Se pidió que hubiese más debate, así que voy a hacer la pregunta que creo que va a generar un poco más de debate y una conversación interesante entre los tres. Esta pregunta viene de Norman, muchas gracias. Ya vieron el slide. Piero. No, pero tú puedes poner anónimo o tu nombre. Sí, es opcional colocar el nombre. No, pero es que es una pregunta muy interesante y puede generar una muy buena conversación. Piero, ¿no estaremos romantizando la política industrial pensando que no va a ser capturada por los grupos de interés? Prefiero las políticas que ayudan a varios sectores y empresas transversales como las que han planteado Elena y Diego: macro, seguridad, infraestructura. Y no es cierto que no sepamos qué es necesario para crecer. Y lo dejo a los tres para que puedan conversar. Vamos a discrepar. O sea, yo creo que seguridad es fundamental, estabilidad macro es fundamental, eso es clarísimo. El tema es cómo logramos. Entonces, lo transversal es una condición en algunos casos necesaria, pero cuando tú aterrizas los temas y lo vas en más detalle, los temas de productividad y empleo son muy específicos a los sectores. Elena, cuando estaba en el ministerio, era presidente de la Sociedad de Pesquería, pero pedía temas para el sector productivo y la pesca, porque tenía un conocimiento del sector productivo que el ministerio tal vez no tenía en muchos casos. Entonces, yo creo que lo primero es entender que cuando aterrizas mucho más y vas a los detalles, ya los temas de la burocracia son la norma de la pesca que te impide hacer ciertas cosas, el tema en el agro que te impide hacer ciertas cosas. Si no hubiéramos hecho los proyectos de irrigación, o sea, la infraestructura en teoría es transversal, en la práctica es muy sectorial. O sea, los proyectos de irrigación son absolutamente sectoriales. Es infraestructura, pero es sectorial. Cuando ves el capital humano, necesitas capital humano y muchas veces más sectoriales también. Entonces yo creo que entendiendo la gran importancia de lo transversal, creo que en el aterrizaje y en el análisis de los problemas te das cuenta que cuando el empresario enfrenta al Estado, enfrenta un Estado que no lo entiende. El caso del turismo es un ejemplo muy interesante que mencionó Elena. El problema de Mincetur, del turismo, es que Mincetur, que es el promotor del turismo, no tiene las competencias para hacer que el turismo funcione, porque eso es de infraestructura, seguridad, etc. Entonces requieres también temas
muy específicos a los sectores. Entonces, la coordinación público-público que hablaba, o coordinación en general que hablaba Diego, es fundamental. Entonces, yo sí creo, Norman, que en este tema el propio Banco Mundial ha empezado a hablar de la importancia de política industrial, pero tenemos que pensar en política industrial no en la antigua, en la fea, digamos, que de hecho están tomando los países en desarrollo. O sea, la política industrial en la que yo no creo es pensar únicamente en manufactura. Para comenzar, China no te deja espacio para nada casi a estas alturas, ¿no? Y segundo, en que el tema es picking winners y subsidiarlos. Lo que estamos pensando acá es más bien trabaja con todos los sectores posibles donde haya interés y potenciales del país, ¿no? Y en vez de subsidiarlos con exoneraciones tributarias es provee, ¿qué te falta? Necesito un Sanipes, necesito un Senasa, necesito esta infraestructura de riego que me permita producir. Eso es muy específico al sector. Entonces, en vez de generar, digamos, compensar fallas de mercado con nueva falla de Estado, es corrijo lo que el Estado está haciendo mal. Pero creo que las oportunidades productivas del Perú van mucho más de la industria, y cuando hablamos de política industrial no tenemos que hablar de subsidiarte, ¿no?, para compensarse porque eres muy poco productivo, sino más bien es cómo te ayudo para conjuntamente hacerte más productivo, generar más empleo. Es una forma de política productivista, mucho más importante y mucho más asociada a ganancias continuas de productividad, ¿no? Y creo que esos problemas se resuelven cuando nos sentamos los que conocemos los temas puntuales. Y eso es muy sectorial, muy general. Un tema solamente para terminar, relacionado al que digo, creo que lo que no hemos hablado suficiente es una manera, o sea, el Estado, lo que pasa con el Estado peruano es que hacemos algo tenemos un problema, lo buscamos corregir. Por ejemplo, los pequeños productores siempre ponen, los pequeños productores necesitan escala, fomentamos el cooperativismo, la asociatividad, la gente empieza a hacer cooperativas de papel membretado, o sea, le saca la vuelta a la norma y no se corrige. O sea, el Estado no tiene mecanismos de autocorrección para empezar a hacer las cosas, ¿no?, que no están funcionando. Creo que una manera de evitar el enanismo y evitar romantizar a las microempresas es empezar a ayudarlas a insertarse en cadenas productivas. Cuando tú trabajas con cadenas productivas, en el caso del agro es clarísimo. Tú tienes un sector agroexportador que vende afuera, pero tú podrías ayudar a pequeños productores en la sierra, que a diferencia de Diego, yo creo que un pequeño productor de la sierra con 2 hectáreas es clase media, no está desperdiciando su talento, por más que sean 3 personas, ¿no? Pero si tú le ayudas a que tenga agua, tecnología y mercados, ese productor puede sacar la misma productividad que saca Camposol, Mission, Daimler, ¿no? Y eso lo puedes hacer ayudando a articular a nivel territorial y logras sacar a la gente a niveles de clase media. Pero creo que el ponerlo en cadenas productivas dinámicas además te ayuda a evitar el enanismo, porque el incentivo es para seguir creciendo. Y ahí el tema de luz y eso no importa nada. Bueno, digamos, yo creo que es como pisos, ¿no? O sea, tu primer piso tiene que ser la estabilidad macroeconómica. Tu segundo piso es la apertura comercial con la competencia, con la innovación. Tu tercer piso es el protagonismo de la inversión privada y rol subsidiario del Estado. Y el cuarto es, veamos qué cosas necesita cada sector, ¿no? Y creo que en general, en todos los sectores, digamos, cómo el Estado se acerca, escucha y resuelve, ¿no?, atendiendo a los distintos grupos de interés, actuando de manera transparente, ¿no? Y claro, y en ese cuarto piso, sin duda, pues, que el tema agro ha sido, digamos, también nos dice, oye, esto funcionó, ¿no? O sea, porque ha traído muchísimo bienestar. Pero creo que solo el agro, sin los otros 3 pisos, digamos, no hubiéramos podido lograr mucho, ¿no? Sí, no, Brad, de acuerdo con los comentarios, mira, a ver, uno de los temas donde yo creo que se podría avanzar mucho más rápido en el Perú, si estamos hablando de desarrollo productivo y encadenamiento para exportar, por ejemplo, que se ha hablado aquí, no hablamos tanto de exportación de servicios,
¿ya? Cuando para mí debería ser un espacio bien obvio donde el Perú debería insertar, porque claro, sacar la cadena productiva que el pequeño exportador, que tiene que tener la carretera, no tiene que tener el SENASA, no tenemos que tener el camión, tenemos que tener la cadena de frío, o sea, es bien complicado, ¿ya? O sea, hay muchos temas de coordinación que son bien difíciles, como el del turismo, en algo también es bien difícil, ¿ya? O sea, tienes muchas partecitas que tienen que estar funcionando. Yo donde creo que podríamos encontrar algún atajo, y no lo estamos viendo bien, es en exportación de servicios. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en una pequeña empresa en el Perú de un estudio de arquitectos o de, no sé, contadores o de servicios de oficina, lo que sea, que le pueda vender a empresas más grandes en Estados Unidos o en Europa? Ya con inteligencia artificial y con algunas otras que es mucho más fácil, ya no tienes barrera de idioma, ¿no? Tus MIT se traducen automáticamente. ¿Ya? Y el arbitraje que puedes sacar ahí de salarios es brutal. ¿Sí? Me metí a ver para escribir un poco sobre esto. O sea, un arquitecto promedio en Estados Unidos te gana $40 la hora, ¿no? En el Perú te gana como 10. Entonces, ahí, con que seas la mitad de productivo, ¿ya? Sigue siendo una ganancia espectacular, ¿ya? Y sin necesidad de tener todas estas otras barreras que tiene la exportación de bienes físicos. Entonces, por ahí yo creo que se puede sacar algo más o menos fácil. Una reflexión que quería hacer adicional también, y ya para cerrar, era cuando decimos que las personas, oye, que el Perú no ha avanzado, ¿no? que el Perú que le falta un montón, una manera bien cercana de traer el desarrollo del Perú al ámbito individual es preguntarnos cómo estaban tus abuelos cuando tenían tu edad. ¿Ya? O sea, piensen cada uno en sus respectivos abuelos, ¿ya? O sus papás incluso, ¿ya? Cuando tenían, no sé, 20, 25 años, 30 o 40, y si ustedes están mejor o peor, en la medida que ustedes quieran, como ustedes quieran medir calidad de vida, mejor o peor que sus respectivos abuelos o padres cuando tenían su edad. Para la gran mayoría van a estar mejor, no digo todos, pero la gran mayoría van a estar mejor. Ahora, y la siguiente iteración es, ¿y cómo podrían haber estado incluso un poquito mejor? Y eso parte del Estado, y ahí quiero coincidir con Elena, eso parte de lo que el Estado no nos dio suficientemente bien en los últimos 20 años. O sea, el piso elemental, el cual deberíamos estar enfocando la atención del Estado, es bienes básicos, ¿no? O sea, seguridad, salud, educación, ¿no? Que no te mates camino al trabajo, ¿no? Que no te demores 2 horas llegar al trabajo en el transporte público en ida y vuelta, pero eso es lo elemental que el Estado nos tiene que dar. Entonces, sobre eso podemos ir construyendo un montón de cosas más, ¿ya? ¿No? Y yo mencionaba antes, el crecimiento es lo más importante, etc. Y totalmente de acuerdo, pero cuando hablamos de qué cosas nos tiene que proveer el Estado, o sea, qué cosas realmente, cuál es la labor del Estado, en verdad son 4 o 5 cositas bien elementales. Eso tenemos que tratar de hacerlo bien. Eso y contar bien los votos. No son nada elementales. O sea, construir una escuela es fácil. Dar buena educación es dificilísimo. O sea, justamente esos son problemas complejos. Lamentablemente, resolver muchos de estos problemas que nos falta es muy difícil. O sea, es mucho más fácil tener un banco central que funcione en realidad. Pero darle educación a los peruanos y que sea de buena calidad no es un problema logístico, es un problema muy complejo. Entonces creo que suena como que es fácil, pero es dificilísimo, ¿no? O sea, no, pero elemental me refiero que es obvio que tiene que hacer eso. Es clarísimo, es evidente que tiene que ser eso. No, a ver, perdón, si fuera fácil estaría resuelto. O sea, eso es uno de los problemas. A veces pensamos que como es oye, que alguien tiene la bala de plata para resolver el problema de la educación o de la salud en el Perú. No, es súper complejo. Y si fuera fácil, probablemente ya estaría resuelto. Si todavía sigue siendo un problema, porque no es fácil. Y un poco complementando, digamos, hace 30 años que terminé un clásico, una lectura clásica, era de Moisés Naim, que se llama Del shock macroeconómico a la terapia institucional. Y que, claro, justamente hace referencia a que, claro, arreglar la economía, en buena cuenta, es un poco más fácil, ¿no? Es que creaste una SUNAT, arreglaste la independencia del Banco Central de Reserva, en fin, ¿no? Y lograste cierta estabilidad. Pero lo otro es una terapia, o sea, lo otro es mucho más complejo, sin duda, reformar el Estado, y hay retos enormes. Reforma de primera y reforma de segunda. Exacto, ¿no? Primera y segunda generación, pero yo siento que ahorita, hoy no descuidemos la de primera, porque están un poquito en riesgo.
¿no? Y volvamos a que, mal que bien, lo que ha venido funcionando, digamos, la vía, el canal de transmisión de bienestar a las familias peruanas que ha venido funcionando es el del crecimiento económico, empleo, ingresos, ¿no? Y eso hay que preservarlo y trabajar en los otros frentes, ¿no? Yo quiero, no discrepar, pero no, estoy de acuerdo con Elena, pero con respecto a lo que dijo Diego, creo que es fundamental. ¿Qué falló? Yo creo que un tema, o sea, primero tuvimos el crecimiento más fácil y creo que lo que falló fue el triunfalismo. Creo que hace unos 15 años el sector privado, limeño, no quería ver que las cosas no estaban tan bien. Creo que ahí fallamos, porque pensamos que estamos yéndonos y éramos, el siguiente paso era Chile, después Singapur, ¿no? El derecho de vino, creo que eso ahí fallamos, que no quisimos hacer ajustes al modelo, porque sonaba que era, o sea, yo era un izquierdista, pues, no, caviar en menos, no era un izquierdista porque ver ajustes al modelo, porque requeríamos hacer manteniendo los principios básicos, que es lo importante, lo que había funcionado, había que hacer ajustes porque requeríamos seguir mejorando. Porque o sea, el modelo no es un relojito chino, pero no un relojito suizo perfecto, una que ya está ahí funciona bien. La realidad cambia, los tiempos cambian, los problemas cambian y necesitamos seguir mejorando. Y esa mentalidad de seguir mejorando es la que nos quedamos. Y a veces cuando escucho en Lima las cosas, siento que a veces pensamos que simplemente ya sabemos qué hay que hacer y simplemente hay que hacerlo. Y no, hay que seguir aprendiendo. Y esa mentalidad abierta, escuchar, aunque sea incómodo, es lo que a veces no tenemos. Bueno, Diego, Piero, Elena, muchísimas gracias por la discusión. Creo que ha sido muy enriquecedora. Y gracias también a los estudiantes por generar este espacio, esta discusión. Gracias.